Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a un nuevo tutorial de modelismo ferroviario. Esta vez nos vamos a las escalas y a las vías. ¡Vamos, que nos vamos! Imagen de portada. Dos locomotoras de la serie 354 de Renfe, una en escala H0 y otra en escala N. Son las dos escalas predominantes en el modelismo ferroviario español, aunque a nivel internacional hay bastantes escalas, desde las que son muy pequeñas como la escala Z, a las escalas grandes de vapor vivo. Todo esto lo vamos a ver en el episodio de hoy. Sigue el vídeo hasta el final y no te pierdas este fantástico tutorial de modelismo ferroviario para conocer las escalas y todas las cosas especiales que tiene cada una de ellas. Como vamos a ver a continuación, hay un montón de escalas diferentes en el modelismo ferroviario, pero el 90% del mercado están copados por la escala H0 y la escala N. Aquí podemos ver cómo la escala más pequeña del mercado son las escalas T, 1.480 y 1.450. También hay una ZZ que es 1.300, la Z que es de las más pequeñas, una de las más importantes que es 1.220, 1.160 la escala N, 1.87 la escala H0. Luego también hay otras escalas que son minoritarias como la escala 0, por ejemplo, o la escala 1 también, que es 1.32. Una escala pensada para un público mucho más elitista, sobre todo en Japón, Estados Unidos y también en Alemania. Pero por lo general la escala H0 y la N son las más habituales. Luego están la escala G, el famoso tren de jardín, que es 1.22,5, y la escala 1.8, que es la que suele utilizar el vapor vivo y el modelismo tripulado. También hay otro tipo de escalas que no están dentro de la lista de la norma europea de modelismo, pero que también existen. Escalas de tipo minoritario, sobre todo de trenes artesanales. En cuanto a los anchos de vía, en la escala H0 1.87, el ancho de vía es de 16,5 milímetros. En la escala N de 9 milímetros, en la escala Z de 6,5 y luego iríamos subiendo, por ejemplo, a la escala 0, que es 32 milímetros de ancho, e iríamos a las escalas grandes, donde los anchos de vía pueden llegar a los 260 milímetros. Dentro de los anchos de vía de cada escala también está, como vemos en esta escala, el ancho métrico y otros anchos de vía estrecha que hay en los ferrocarriles mundiales, que han sido reducidos también a maqueta. Aquí vemos un gráfico donde se puede apreciar el volumen de cada una de las escalas más comerciales. De izquierda a derecha podemos ver la escala Z, la escala N, la escala H0, la escala S, poco utilizada, la escala 0, que digamos es para un público bastante elitista, y luego también las escalas grandes para trenes de jardín y también para circuitos con parques de modelismo tripulado. No os perdáis en mis listas de reproducción todo el resto de la serie de tutoriales de modelismo ferroviario, porque podréis encontrar cuál es el espacio y las medidas más adecuadas para vuestra maqueta. Y nos vamos de los dibujos y de los gráficos a las imágenes reales. Aquí podemos ver dos locomotoras de la marca Märklin, una en escala H0 y otra en escala Z. Märklin es prácticamente el único fabricante de la escala Z, aunque también hay algún tipo de marca artesanal o menor que también fabrica modelos de esta escala tan pequeña. También Notch le fabrica a Märklin circuitos que van en el maletín, vías y otros accesorios.
La escala Z es muy minoritaria y solamente se estila prácticamente en Alemania y algunos que otros países europeos. En España, mayoritariamente, la abrumadora cantidad de aficionados se va a la escala H0 y sobre todo a la escala N, que ha crecido mucho en los últimos años. También otra escala que ha ido a más en los últimos años han sido las locomotoras y las escalas utilizadas en el vapor vivo, donde han proliferado en los últimos años los constructores artesanales de este tipo de trenes. Simpática imagen donde podemos ver una maqueta que prácticamente mide medio metro y que se puede guardar en un maletín. Antes hemos visto la escala Z cómo es en comparación con la escala H0 y aquí podemos ver una de esas maquetas que Notch construye para Märklin para que los aficionados en la escala Z puedan tener una pequeña escala y que sea móvil y se pueda llevar a cualquier sitio. Es una de las grandes ventajas que tiene la escala Z. No hace falta un sistema modular. En un pequeño espacio, en un pequeño tablero o incluso en algún artilugio portátil como este, se puede construir una maqueta. Pero también hay que tener en cuenta, al igual que la escala N, que las pequeñas mecánicas son bastante sensibles y necesitan de un estado de limpieza y de mantenimiento perfecto. La escala H0 y mayores suelen ser escalas bastante más robustas. Nos vamos a los trenes de jardín de la escala 1.22,5. Aquí podemos ver una familia disfrutando de un fantástico tren de jardín donde podemos ver el tamaño en comparación con los usuarios, cuál es la proporción que utiliza esta escala. La escala G, que también se le suele llamar escala 2, de 1.22,5, suele venderse en ancho de vía métrico, que es equivalente a 45 milímetros de ancho de vía, pero también está disponible el equivalente de ancho estándar normal, que mide 64 milímetros de ancho. La mayoría de las escalas grandes, como la que vemos en la foto, se pueden utilizar al aire libre, en un jardín, y tanto las locomotoras como los vagones, como las vías, suelen resistir la nieve, el frío, el calor del verano y también la lluvia, ya que es un tipo de escala y un tipo de modelismo ferroviario que está pensado para la intemperie. Al igual que los trenes de vapor vivo como el que vemos en la imagen. Estas escalas son también para exteriores y suelen ser de escala 1.8 y también de 1.5,5, aunque hay clubes y parques de vapor vivo que utilizan sus propias medidas y sus propias escalas, ya que estamos hablando prácticamente de modelos artesanales. El ancho de vía también difiere mucho, ya que en la escala 1.8 el ancho de vía normal queda reducido a 184 milímetros, mientras que las escalas de vía estrecha las hay incluso de 45 milímetros. La mayoría de las locomotoras reproducidas suelen ser de vía estrecha o bien de ancho normal, cuyo ancho de vía ha sido modificado porque hay que tener en cuenta los radios de curva en los parques donde se disfrutan de estos trenes. Una imagen donde podemos ver la proporción de las principales escalas utilizadas. La escala G es 1.22,5, la escala 0 1.43,5, la H0 1.87, la N 1.160 y la Z 1.220. Aquí se puede ver claramente la diferencia de tamaño que hay entre unas y otras. El ancho de vía de estas escalas, en la mayoría de los casos, es el ancho de vía internacional reducido a cada una de las escalas, pero también hay vías métricas y estrechas que también tienen su equivalente en miniatura. Por lo general, la inmensa mayoría de las vías que fabrican las grandes marcas están pensados para el ancho de vía estándar reducido a escala H0, a escala N y a las principales escalas. Pero también hay que tener en cuenta el código del carril. El código es la altura que tienen dichos carriles. Es curioso, pero la mayoría de los carriles que se venden hoy en día están fuera de escala, ya que si todos los carriles tuvieran la altura representada como en la realidad,
Buena parte de los trenes no podrían circular por las vías ya que pegarían botes. Por eso hay diferentes códigos de vía. En escala H0, el código universal es el código 100, por donde pueden circular todo tipo de locomotoras. Pero sin embargo, el código 83, el código 75 o inferiores, pues sería un tipo de vía más realista, igual que la escala H0, que la escala N, que suele haber un código 70 y un código 55, que es aún más realista. Aquí podemos ver una sección del carril, un perfil del carril donde podemos ver en la letra A lo que es el código, la altura del carril. Quedaros hasta el final del vídeo porque en unas imágenes en vídeo en tiempo real os voy a explicar con más detalle en qué consiste esto del código que confunde a muchos aficionados. No olvidéis suscribiros al canal de Meijo Ferroviario y darle a la campanita para que podáis recibir todas las notificaciones y no perderos ni un solo minuto de mi contenido. Muchísimas gracias. El código universal, el 100, es el de las vías de toda la vida que siempre han aparecido en los sets de iniciación, pero es una altura poco realista. Por eso muchos aficionados a la escala H0 prefieren el código 75 y los de la escala N el código 55, que es más bajito, más fino y por lo tanto más real. Aquí vemos una comparativa de las vías, de algunas de las vías que pueden comprarse en el mercado. De izquierda a derecha, la escala Z, la escala N y vías de H0 con balasto incorporado, una imitación al balasto, mejor dicho, y también algunos tramos que son de vía flexible y otros que son fijos. En próximos tutoriales de modelismo ferroviario podremos ver con más detalle cada una de las vías y qué utilización se le pueden dar en las maquetas. Hemos visto que hay bastantes escalas y también diversos anchos de vía, pero realmente el 90% del mercado se reduce únicamente a dos tipos de escala, a la H0 y a la escala N. Dentro de las vías y de los desvíos, también los fabricantes ponen diversos tipos de traviesa. Es el ejemplo de la marca británica Peco, que es la que tiene un catálogo mayor de vías y de desvíos. Un fabricante que vende las traviesas con acabado de madera, pero también con acabado imitando a las traviesas de hormigón modernas. Aquí vemos precisamente un desvío de código 75, el código fino, el que tiene menos altura, con una traviesa que representa a los ferrocarriles modernos de las últimas décadas que ya utilizaban traviesas de hormigón monobloque. Para los aficionados más veteranos que tengan una colección de trenes bastante antigua, recomiendo el código 100, el universal, ya que las pestañas de las ruedas del material antiguo son bastante grandes y no valdría el código 75 que hemos visto en la anterior imagen. Otro tipo de vía también a tener en cuenta para los aficionados a la corriente alterna sería el sistema de Märklin, que tiene un polo en cada uno de los carriles y el otro polo en estos puntitos que vemos en mitad de la vía. El sistema Märklin de 3 carriles es un sistema minoritario en España, pero que tiene muchísimos coleccionistas en otros países europeos y también a nivel mundial. Un sistema de 3 carriles que hace que las locomotoras sean bastante más estables que las del sistema de 2 carriles, ya que las locomotoras tienen varios puntos de toma de corriente, no solamente en las ruedas, también en el patín central que le da una estabilidad muy buena a las locomotoras y a los trenes que circulan por este tipo de sistemas de vías. Para gustos, los colores. Para la sujeción de las vías, se suelen utilizar unos clavitos que van clavados a las traviesas y de ahí al corcho o la madera. Es más recomendable que pegar la vía directamente en la plataforma, ya que si cometemos un fallo, es fácil quitar el clavito, mover la vía, para luego poner de nuevo la vía en su lugar correcto.
Es mucho mejor utilizar clavitos o pequeños tornillos que hacen que la vía sea estable y después de todo esto poder balastear, y es cuando la vía queda perfectamente pegada. No recomiendo pegar la vía porque he tenido malas experiencias, sobre todo al principio. Es mejor que tengamos un margen de error y que las vías vayan clavadas al tablero. Hay marcas de vía, como Rocco, que ya llevan hecho el agujero para poder poner el clavo, mientras que Peco no lleva esos agujeros y los clavos bien se pueden clavar con unas tenazas o con un alicate directamente a la traviesa, o bien hacer un agujerito con un taladro, un mini taladro, para poder encajar bien el clavo. También hay que tener en cuenta, dependiendo del código de la vía, hay que tener en cuenta el tipo de uniones de vía, de bridas o de eclisas que pongamos, ya que varía el tamaño de una unión de vía a la otra. Es mejor utilizar estas uniones de vía de la misma marca que la vía y que se corresponda con el mismo código. Se pueden encontrar metálicas para asegurar la transmisión de corriente eléctrica, pero también hay eclisas de plástico, sobre todo para aislar desvíos y tramos, para evitar cortocircuitos y sobre todo también para el sistema analógico que requiere de muchas vías aislantes. De la marca Rocco también se pueden encontrar vías con balasto incluido, o mejor dicho, con una imitación del balasto. Este tipo de vías ahorran bastante trabajo, pero no tienen el detalle que tendría una vía balasteada con el método tradicional. Yo recomiendo mucho más el balasto artesano, el realizarlo, porque ya veréis en futuros tutoriales de modelismo ferroviario que no es tan difícil y lo único que hay que tener es cierta paciencia, y al final el resultado es mucho mejor que con una vía de tipo Roccoline o similares que llevan esta imitación de balasto acoplada a la vía. Al igual que la escala H0, la escala N también tiene un montón de códigos diferentes. Para el mismo ancho de vía, en escala N tenemos diversos códigos, unos que son más realistas y otros que son más universales, como los que utilizaban las antiguas vías de los Iberamas de Ibertren, como este que vemos en la fotografía. Es cierto que los códigos más finos son bastante más realistas que el código universal, pero también es cierto que con el código universal, tanto en escala H0 como en escala N, nos aseguramos que el material de todo tipo de época puede circular perfectamente por nuestra maqueta. Se puede decir que los códigos finos son para los modelistas ya muy experimentados y los del código 100 para los modelistas iniciados y también para los veteranos que coleccionan piezas antiguas de hace décadas. Y del mundo de los gráficos y de las fotografías nos vamos a la práctica. Voy a explicar con más detalle qué es eso del código de vía. Bueno, pues nos hemos venido a la maqueta El Pradillo para explicar más sobre el terreno, la cuestión de la rueda y el carril. Muy bien, pues empezamos. Aquí tenemos un TRD. Ya os contaré por qué este TRD ha llegado a la maqueta El Pradillo, pero bueno, nos sirve de ejemplo. El Pradillo tiene unas vías de código 100, el código universal. Muy bien, que el código universal es la altura del carril, como hemos visto antes. Bien, la mayoría de las pestañas de las ruedas de los trenes de los últimos 25 años llevan preparada la pestaña y la rueda para el código 75, incluso códigos menores de vía. Con esta vía no tendremos ningún problema. Podemos poner un tren relativamente moderno como es el TRD, pero también se pueden poner vagones de electrotren
o locomotoras de Rocco de hace 25 o 30 años. Y no habría ningún problema. Los fabricantes con el tiempo han ido mejorando los ejes. Los han hecho cónicos, los han hecho pues de un diámetro más realista y la pestaña también lo más fina posible. Y las vías han ido evolucionando a la par que las ruedas, los ejes de los fabricantes. Bien, pues esto es el código 100. Se me va el foco. Ahora. Fantástico. Y de paso, bueno, aquí tenemos este fantástico TRD. Aquí opté por una vía de tipo universal porque tengo material antiguo, de hace bastantes años. Esa es la razón por la que opté por el código 100. Sin embargo, mi otra maqueta, la de las villas, tiene vía de Rocco del código 83, para ser exactos. Pues nos vamos para allá. Bueno, pues ya me he venido a la maqueta Las Villas, una panorámica, para esta maqueta utilicé vía Roccoline del código 83 sin balasto, que es una vía más realista. Es más bajita, más fina, pero tiene mayor realismo. Y aquí tengo un vagón de electrotren bastante antiguo. Solo hay que ver también la caja, que ya tiene sus años. Muy bien. Hasta no hace demasiado tiempo, todos los ejes de los vagones y de las locomotoras eran de este estilo, con una pestaña bastante grande. Luego, a partir de los años 80, principios de los 90, con las normas NEM de modelismo ferroviario, pues los ejes se pudieron hacer más finos, con una pestaña más pequeñita, y también se normalizó lo de los códigos de los carriles y todas estas cosas. Muy bien, pues entonces nos vamos con este vagón, que tiene su solera, lo llevamos aquí. Ya está encarrilado, pero como podemos ver, la enorme pestaña roza abajo. Para los coleccionistas que tengáis material muy antiguo y que tengáis una amplia colección y a lo mejor no sabéis cambiarle los ejes a los vagones y sobre todo a las locomotoras, ya que cambiar los ejes a las locomotoras no es ninguna broma, hay que ser un modelista muy avanzado y muy experto. Los modelistas del 20% que conozco algunos por ahí, ¿no? Lo que suelen hacer es cambiar los ejes de los vagones y también de las locomotoras, pero hay que tener cierta experiencia, cierta habilidad para cambiar los ejes, sobre todo de las locomotoras, porque es bastante complicado. Hay que comprar ruedas nuevas, hay que utilizar unas herramientas sofisticadas. Entonces, mi consejo es que si empecéis en esto, vosotros mismos podéis elegir el código 100 o un código fino 83 de Rocco o también un código 75 de Peco, que está muy bien, ya que la mayoría del material nuevo se fabrica, tanto locomotoras como vagones, para estos códigos de vía. Pero si sois aficionados con grandes maquetas, que a lo mejor no tenéis demasiado tiempo para cambiar ejes de locomotoras y de vagones, pues quizás lo mejor es optar por el código 100, ya que vuestra colección es parecida a este vagón que tenemos aquí.
Aquí vemos cómo roza en la parte de abajo, eje antiguo, con una gran pestaña, donde estas vías de perfil bajo pues no son las más indicadas. Ya sé que esto los modelistas que tenéis amplia experiencia, muchos años de experiencia y mucho conocimiento a vuestras espaldas, esto puede parecer muy simple, pero para el 80% de los aficionados hay cosas que se les pierden. Entonces es bueno que en estos tutoriales de modelismo ferroviario se enseñen ese tipo de cosas para que luego no tengáis sorpresas como la que a mí me pasó, que cuando construí esta maqueta yo creí que el código 83 de Rocco era apto para todo tipo de material y me di cuenta de que no. Y fue un gran chasco que me llevé. En el modelismo ferroviario, los errores y los fallos son para aprender y perfeccionarnos. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Ya sabéis, suscribiros, dar like, comentad, compartid. Esto me ayuda mucho y hasta el próximo video.